We have the technology. We know the solutions. A global agreement is in place. It's now time to use your voice in the fight against the climate crisis. Join us for a journey around the globe as we focus on businesses, leaders, artists, and everyday people who are stepping up, speaking out, and fighting like our world depends on it. Because it does. This is 24 Hours of Reality. You too can be the voice of change, the voice of the future. Let your voice be the voice of reality. Bienvenidos y gracias por acompañarnos en 24 Hours of Reality. Sé la voz de la realidad. Yo soy Vanessa Ock. La firma del Acuerdo de París hace 2 años dejó muy claro que las personas alrededor del mundo entienden la urgencia de actuar en esta crisis climática y que nuestros líderes están comprometidos. Y aunque ha habido progreso, hay mucho por hacer para limitar las peores consecuencias del calentamiento global. Por eso, cada uno de nosotros debemos encontrar nuestra voz en este importante tema y luchar porque se tomen acciones. Los invitamos a viajar con nosotros alrededor del mundo esta noche de la mano del ex vicepresidente de los Estados Unidos y fundador del Climate Reality Project, Mr. Al Gore. Hoy veremos cómo activistas están empoderando y cambiando comunidades enteras. Y también iremos a los lugares donde aún se necesitan voces en pro del planeta. Por las próximas 3 horas estaremos en vivo desde nuestra sede en la ciudad de Nueva York, en el Bridge de Cornell Tech, una universidad que fue construida respetando el medio ambiente y que hoy es una de las más eficientes energéticamente del mundo. Exploraremos las soluciones en cada región y los retos que enfrentan y cómo todos podemos ser la voz de la realidad para asegurar un futuro sostenible. En la próxima hora continuaremos nuestro camino escuchando de algunas de las voces climáticas más poderosas en Centroamérica. Y ahora acompáñenme a darle la bienvenida al hombre cuya voz continúa liderando el cambio, inspirando acción ante esta crisis climática. El fundador y presidente del Climate Reality Project y ex vicepresidente de los Estados Unidos, el señor Al Gore. Gracias. Mr. Gore, bienvenido nuevamente. Gracias. Me gusta tenerlo con nosotros. Gracias por todo. A usted. Excuse me for speaking in English, ladies and gentlemen, if you're watching in Central America. I'm very excited to present this hour on Central America. Let's do the 10-minute overview, and I'd like to begin, as I have with each of these short presentations, by focusing on what is at risk and the 3 questions that are relevant to the climate crisis. Must we, can we, will we change? The first of those questions, must we change, has been answered by Mother Nature and the scientists, but to address it directly, let's start by focusing on this picture from the space station that reveals the true nature of the atmosphere. When we look at the sky from the ground and look up, it seems like a vast expanse, but as this picture reveals, it is a very thin shell around our planet. And we're using it as an open sewer for all of the gaseous waste of our global civilization. We're putting 110 million tons of man-made global warming pollution into it every single day. There are many sources of this global warming pollution, including agriculture, especially animal agriculture, mining, the burning of forests and cropland, but by far the biggest source is the CO2 that is emitted when we burn fossil fuels, principally oil, gas, and coal. And as you can see, after World War II, it began to accumulate very rapidly, and it traps a lot of heat, and that is the principal reason why global temperatures have been increasing dramatically for such a long period of time. Indeed, 16 of the 17 hottest years ever measured have been since 2001, and the hottest of all was last year. Second hottest was the year before last, and the third hottest was the year before that. We have seen these very high temperatures in every part of the world, and
Central America is certainly no exception. In April of this year, Central America had an extraordinary heat wave with temperatures up to 41 degrees Celsius, 106 Fahrenheit. But most of the heat that's being trapped in the Earth system is going into the oceans. In fact, half of all that heat has built up over the last 20 years, and as you can see in the lower right, it goes down now 2,000 meters and more. And this makes the ocean-based storms stronger, and these storms are coming ashore, and of course Central America is particularly vulnerable in between the two great oceans. This was Tropical Storm Nate. It actually hit during a period of time when the United States and the Caribbean were being hit by that string of hurricanes, Harvey and Irma and Maria. But this was a deadly storm that hit Costa Rica early in October. The same ocean heat buildup is also disrupting the water cycle by increasing dramatically the amount of water vapor coming off the oceans into the sky. And the warmer air holds a lot more water vapor, and when it comes over the land, then that dumps the precipitation in these massive downpours that we have seen all over the world. Unfortunately, Central America has had more than its share, and it is not completely uncommon to see these deadly mudslides resulting from the massive downpours along with flooding events. In June of this year, Honduras got 19 centimeters of rain in 24 hours, and there are many, many similar examples. But the same extra heat that lifts all that water vapor out of the ocean and into the sky also pulls the moisture out of the soil and makes the droughts deeper and longer. And Central America has had its share of these deadly droughts as well. Last year, Nicaragua had a drought that also affected other Central American countries, and over 3.5 million people required humanitarian assistance. It was really a 3-year long drought extending into the early part of this year as well. The reinsurance companies of the world have kept careful records on all of these climate-related extreme events, and they have been building up, of course. As the ice melts, because of the same trapped heat, as the ice melts in Greenland and Antarctica particularly, we get sea level rise, and the top 10 cities at risk by population are shown here. And one of the areas at risk is Belize. Much of Belize is at sea level, some of it below sea level, and it is especially vulnerable to sea level rise. The doctors warn us regularly that the climate crisis is also a medical emergency. Heat stress is one of the deadly aspects, but tropical diseases are also spreading to new areas. Air travel being partly to blame, but the mosquitoes and the ticks and the other vectors, as the doctors call them, that spread these diseases have a bigger and broader range. And the areas where these diseases take root and become endemic, like the Zika crisis, you can see all those pink dots in Central America representing the spread of Zika to many new sites. This is a serious aspect of the climate crisis. The particular mosquito involved, the Aedes aegypti mosquito, is now the focus of a great deal of attention by those trying to come up with better public health strategies. So the Zika crisis hit Central America particularly hard. When it first came, some doctors urged women not to get pregnant for 2 years until they could get control of this crisis. That was a very scary warning, unlike any I had ever heard. Now, the biologists regularly demand our attention for what they regard as the most serious consequence of the climate crisis, and that is the sixth great extinction. We are at risk of losing up to half of all the land-based species
with which we share this planet in this century. That would be an unbelievably tragic outcome if we allow it to happen. So all of these consequences and many more besides that I did not list here, including, by the way, the fact that it's now the #1 threat to the global economy, make the climate crisis unbearable. We cannot allow it to continue to get worse. We can't pay the cost of carbon. So the answer to that first question, must we change, is clearly yes. So let's move on to the second question, can we change? And here the news is very optimistic because we have the solutions at hand. And they're being implemented, not quickly enough, but it's impressive. Just to start with wind power, the best projections of 17 years ago were that the world might be able to install 30 gigawatts of wind power by 2010, but actually we beat that projection 16 times over. And wind has really become a popular resource in Costa Rica and in other parts of Central America, Nicaragua among them. But look at solar. It's an even more exciting story. The best projections 15 years ago were that the world might be able to install 1 gigawatt per year of solar energy by 2010. But when 2010 arrived, we beat that goal by 17 times over, and last year we beat it 75 times over. This is an inspiring development, and just look at this incredible leap forward by Honduras with its solar energy capacity. Nicaragua is the first non-island nation in the world to get 10% of its electricity from solar. Others have now surpassed that, but it's a tremendous accomplishment for Honduras. Costa Rica, by the way, has a lot of hydropower and also a lot of wind and solar, and as a result, in 2016, it got almost 100% of all of its electricity from renewable sources, 98.1%. That is quite an accomplishment. And on a worldwide basis, the Earth gets more energy from the sun in 1 hour than the entire global economy uses for an entire year. So storage capacity is expanding dramatically, and LED lights and other efficiency improvements are moving quickly. Almost every automobile manufacturer in the world is moving to electric vehicles. So can we change? We sure can. We've got what we need to do it. Will we change? Well, the Paris Agreement of 2 years ago signed up every nation in the world to go down to net zero global warming pollution by mid-century or as soon thereafter as possible. So join those who are using their voices to fight the climate crisis. Make your voice a voice of reality. Fight like your world depends on it, because actually your world does depend on it. La Asamblea Ambiental de las Naciones Unidas es el foro ambiental más importante del mundo. Allí se reúnen científicos, ambientalistas, mandatarios, directores de compañías multinacionales, todos para llegar a un compromiso global para mejorar la salud de nuestro planeta. Este año se está llevando a cabo en Kenia, Nairobi, y allí precisamente se encuentra el doctor Edgar Gutiérrez Espeleta. Él es el ministro de Medio Ambiente y Energía de Costa Rica y hoy nos acompaña vía satélite. Muy buenos días, doctor Gutiérrez. Gracias por acompañarnos. Sí, muchas gracias. Buenas tardes aquí en Nairobi. Buenas tardes. Bueno, la primera pregunta es, en abril Costa Rica se convirtió en la nación número 52 en unirse a la coalición del clima y aire puro. ¿Podría contarnos un poco sobre la misión de este grupo de naciones? Bueno, efectivamente, al convertirnos en el país 52 que ingresa a la coalición de aire puro y el clima, adquirimos un compromiso de trabajar hacia cómo generar en nuestros propios países un proceso que nos lleve a un sistema económico que sea realmente descarbonizado.
En el año 2015 Costa Rica elaboró y presentó a nuestra sociedad la Estrategia Nacional de Energía 2015-2030, donde el país le apuesta a la descarbonización de la economía y por lo tanto a la movilidad eléctrica y por lo tanto a la eliminación de fuentes contaminantes a partir de la combustión de combustibles fósiles. Obviamente es un gran desafío que tenemos en nuestros países, particularmente en Costa Rica. La contaminación del aire se convierte en un asunto realmente serio. Cuando tenemos un sector como el sector de transporte, que es la fuente número uno de emisión de gases de efecto invernadero en el país, pero además la fuente número uno de gases de vida corta, sobre todo carbono negro, que tiene una gran afectación a la salud de nuestros habitantes. Doctor Gutiérrez, Costa Rica espera ser carbono cero para el año 2021 y yo sé que van muy avanzados en esa meta. Tengo entendido que ya llevan 300 días obteniendo su energía de fuentes renovables. Así es, en realidad la carbono neutralidad para el año 2021 fue establecida en el año 2005 por el presidente Arias, fue presentada oficialmente en la Convención de Copenhague en el 2009 y estamos trabajando para que efectivamente en el año 2021 Costa Rica pueda lograr la carbono neutralidad que ha sido tan esperada por la sociedad costarricense, porque en realidad ha creado un state of mind, ha creado una forma de pensar muy particular del costarricense, sobre todo de sensibilidad hacia el cambio climático y hacia las medidas que tenemos que tomar para reducir emisiones. Es importante también dar a conocer de que no solamente la carbono neutralidad está en nuestras metas, sino que precisamente fuimos más ambiciosos con el Acuerdo de París y logramos establecer un compromiso nacional de descarbonización hacia el año 2050, inclusive una meta al 2100, de acuerdo a los mejores escenarios que nos ha proporcionado el IPCC. Costa Rica se compromete no solamente a reducir sus emisiones y a lograr una adaptación apropiada con una alta resiliencia de nuestra población, sino también que se compromete a trabajar con los otros países de la región para que esos también puedan avanzar rápidamente en conseguir esa gran meta que es el Acuerdo de París. Definitivamente Costa Rica está liderando y es un ejemplo para todos los países de la región. Se espera que Costa Rica también lidere la transición hacia el transporte eléctrico. ¿Cómo va este plan? Tenemos la gran dicha de que ya tenemos una aprobación en primer debate en nuestro Congreso, en nuestra Asamblea Legislativa, de un proyecto de ley donde se va a incentivar el uso de los automóviles eléctricos. Ya empezamos a introducir automóviles eléctricos en el país, aún sin tener esta ley, y ya estamos empezando a ver más automóviles eléctricos en las carreteras de nuestro país. Sin embargo, el desafío más grande que tenemos nosotros en el sector transporte no es sustituir el automóvil de combustión por el automóvil eléctrico, sino más bien aumentar la capacidad del país en proporcionarle a nuestros ciudadanos un transporte público eléctrico, eficiente y oportuno. Y estamos trabajando fuertemente en que esto lo logremos en los próximos 5 años. Costa Rica se ha convertido también en un gran destino de ecoturismo. ¿Qué hace que el turismo pueda ser sostenible? Incorporar a la gente. O sea, en Costa Rica el turismo es una de las industrias más democratizadas. En otras palabras, el dólar turístico es el dólar más democratizado que tenemos en el país, porque el 80% de la oferta turística de nuestro país es una oferta de pequeña y mediana empresa. Y esto ha hecho que efectivamente los turistas, los visitantes del exterior lo aprecien, porque no solamente logran apreciar las bellezas escénicas que tenemos, los recursos naturales que tenemos, sino también aprecian nuestra cultura y nuestros valores, los cuales también son muy apreciados por los extranjeros. Yo creo que el ejemplo de Costa Rica es un ejemplo que debería emularse a nivel internacional, de tal forma de que sea un gran número de personas, un gran número de familias que efectivamente logren beneficiarse de esta gran industria que es el turismo. Definitivamente es un ejemplo a seguir y debería repetirse, doctor Gutiérrez. ¿Cuáles creen que han sido como los ingredientes del éxito en el caso de Costa Rica? No solo un gobierno que tiene la conciencia ambiental, sino también los ciudadanos se están involucrando. La llave de todo, y lo hemos dicho durante mucho tiempo y se ha dicho durante mucho tiempo a nivel internacional, es la educación.
La educación en Costa Rica es gratuita y obligatoria para la primaria y la secundaria, y la universitaria también es prácticamente que gratuita. Tenemos altos índices de educación y eso ha permitido de que la población pueda accesar a niveles superiores de empleo, que puedan accesar a niveles superiores de conocimiento, no solamente de la formación académica, sino de su entorno, de entender su entorno y de apreciar su entorno. Y eso ha hecho, por ejemplo, que hablando de los turistas y conversando con uno de ellos me decían de que hay una gran diferencia conversar con un costarricense que conoce muy bien su entorno a conversar con otro ciudadano de otro país que conoce muy poco su entorno. Por ejemplo, el costarricense conoce de árboles, conoce de aves, conoce de lo que le rodea y puede conversarlo con alguien y también ilustrarle y comunicarle ese conocimiento. La educación es el factor esencial, pero también es esencial la visión de largo plazo. Costa Rica, después de la Segunda República, que le llamamos nosotros, 1949-1950, le apostó a un horizonte de largo plazo. Y tenemos garantizado a la población costarricense la salud, tenemos garantizado la electricidad, en el sentido de que son empresas públicas, es de todos los costarricenses, el agua, la educación de nuevo, en fin, tenemos los servicios básicos que se requieren en una sociedad para que efectivamente ésta pueda elevarse a un nivel superior, están garantizados por el Estado y lo estamos desarrollando de acuerdo a las normas internacionales de más alta eficiencia. Y esto ha llevado, como usted bien lo decía al principio de la introducción, que en nuestro país tengamos hoy por hoy, ya estamos llegando casi a los 365 días del año de energía eléctrica renovable. Y eso no se logra de la noche a la mañana, eso es una apuesta que le ha hecho Costa Rica desde hace 60 años, precisamente cuando empezamos lo que llamamos la Segunda República. Una visión de largo plazo es lo que nos garantiza a nosotros realmente una utilización racional e inteligente y sostenible de nuestros recursos naturales. Definitivamente, y esa es la fórmula ganadora. Muchísimas gracias, doctor Gutiérrez, por su participación, por el liderazgo y por todo el trabajo que usted realiza. Muchas gracias. No, con mucho gusto, y más bien a ustedes las gracias por darme la oportunidad de comunicarme con el mundo que le escucha. Gracias. Welcome back to the Social Media Corner. I got my wonderful co-host here, Van Ness. Now we have a very special guest because you saw Levi perform earlier. We watched it. It was unbelievable. I walked over there just to hear your voice. Thank you so much, man. Yeah, you were very talented. Yeah. I appreciate that. So I would love to know, how did you get involved in the environmental movement? Yeah, so I grew up in Tennessee, and in Nashville, we love hiking and fishing and just being outdoors. So the environment and the world in general is a huge part of my life and being outside. I actually grew up knowing Al Gore and his family. Because he's also from that area. Yes, he's from Tennessee. So I knew his work and I knew about the work, and I was just excited to be a part of this whole event. Wow, that's great. I mean, I love your heart for the whole cause, and just seeing you being here today with all of us, and it just means so much more to us. And yeah. A question is, do you have any message that you want to tell your fans, your followers, like how do they get involved, such as yourself? I would say, it's so important to take care of this planet because you only get one of these things. And if you really, really want to get involved, go check out Climate Reality Project, or follow Climate Reality Project on Twitter, Instagram, Facebook, all that good stuff. And go make a difference, and you guys can find out and read about it there. Now, we have some amazing posts that I really want to share with you. We keep getting posts nonstop, and we use the hashtag 24 hours of reality. So if you're on Twitter, if you are on Instagram, if you're on Facebook, and you want to post something, you could post I also learned a thing about Twitch. Twitch? We're also on Twitch as well, yeah. Tagboard's got it all. Tagboard has it all. Tagboard really is amazing. So if you want to post on any of your social media platforms, we can find it if it has the hashtag 24 hours of reality. And we will see you guys soon. Thank you, guys. Nuestro siguiente invitado es el director de Cambio Climático y Desarrollo Sostenible en el Banco Interamericano de Desarrollo. Él nos acompaña vía satélite desde Washington. Bienvenido, Juan Pablo Bonilla. Gracias por estar con nosotros. Muy buenas tardes, gracias a ustedes por la invitación. Señor Bonilla, el Banco Interamericano lanzó la iniciativa de energía sostenible y cambio climático. Cuéntenos un poco cuál es la meta de esta iniciativa y cómo va progresando desde el 2009. Bueno, la iniciativa de cambio climático y energía sostenible que empezamos hace ya casi más de 10 años,
ha tenido una gran evolución en el BID, que es un reflejo de lo que está generando la evolución institucional del tema de cambio climático para América Latina y el Caribe como región. SECI, por su acrónimo en inglés, inició como algo muy pequeño para mostrarle al banco que esto era algo transversal para todos los sectores, que tenía vínculos no solo con el tema energético, con el tema transporte, como lo vimos en las presentaciones anteriores, con el sector salud, y se hizo algo muy importante, que fue empezar a trabajar con ministerios de Hacienda, ministerios de Planificación y con los ministerios sectoriales, incluyendo también el desarrollo de lo que era sostenibilidad en ciudades, trabajar en todo lo que era agricultura sostenible y baja en emisiones de carbono. Y la evolución de SECI como iniciativa ha llevado a que en el año 2016 el banco haya hecho una reforma liderada por el presidente Moreno para tener un nuevo departamento de sostenibilidad y cambio climático, en el que no solo tenemos un área transversal para todos los temas urbanos, sino también los temas rurales y los temas globales de manera transversal para todos los anteriores. Así como los países, como ustedes lo han ido mostrando durante el programa, hicieron sus compromisos en París con los NDCs en inglés, con todo lo que eran los compromisos nacionales determinados, los accionistas del banco, todos los países miembros del BID, tomaron la decisión hace ya cerca de 2 años luego del Acuerdo de París de tener nuestro propio NDC. El banco ha tomado la determinación como entidad, como grupo BID, la parte pública y privada del banco, para doblar la financiación climática al año 2020. Eso quiere decir que del total de créditos que el banco haga en la parte pública y privada al año 2020, el 30% de ese monto total de créditos tendrá que ir para temas de cambio climático. Así que algo que empezó como una iniciativa para mostrar la importancia de la transversalidad ha logrado ya consolidarse como un departamento transversal para todo el banco, y sobre todo con una meta de financiación muy importante del 30% del total de préstamos del Grupo BID. Algo importantísimo, señor Bonilla, ya que estamos viviendo esta realidad climática en todo el planeta, así que se necesita esta inversión. Hablando precisamente del NDC, ¿qué países están utilizando ya este plan? Bueno, todos los países de la región se están movilizando luego de París para cumplir con estos famosos NDCs. Y lo que hemos hecho de una manera muy práctica es hacer una plataforma que la llamamos NDC Invest, que tiene un componente primero para preparación de proyectos, cualquier proyecto desde lo público o privado que requiera recursos para hacer los estudios de factibilidad y prefactibilidad pueden aplicar a esto, y luego ya la parte de financiación del banco. Tenemos ya cerca de 12 países que están trabajando con nosotros en esta plataforma, y creo que paulatinamente vamos a ir teniendo una cobertura de casi todos los países de la región en los próximos años. Centro y Suramérica son regiones que son muy vulnerables a las precipitaciones, a los huracanes cada vez más fuertes, además, por supuesto, del aumento en el nivel del mar. ¿Usted nos podría decir, mientras estos países están adaptándose y aprenden a adaptarse, cuál sería la inversión más urgente en sostenibilidad en esta región? Esta es una excelente pregunta, porque estamos viendo, como bien lo decían los anteriores panelistas, los impactos del cambio climático a nivel global, pero la importancia de empezar a adaptarse. Y para poder adaptarse, yo diría que la primera gran inversión que tienen que hacer todos nuestros países es mejor planificación. Es poder empezar a ver a nivel de infraestructura, a nivel de ciudades, cómo hay que hacer las cosas bien desde el principio, porque si no viene un desastre como los que hemos visto durante este año, y así tengan los recursos para reconstruir. Si no tienes buenos códigos de construcción, si no tienes buena planificación de dónde se deben generar y no construcciones, vas a volver a tener los mismos impactos cuando vuelvas a tener un desastre. A manera de ejemplo, el Caribe, vimos todos los impactos que se han generado, al igual que Centroamérica. El banco está desarrollando una plataforma, que es la plataforma de islas sostenibles, y más allá de la inversión, ya la gerenta del Caribe en el banco, Therese Turner, anunció la semana pasada cerca de $1 billón en los próximos 5 años para infraestructura resiliente en el Caribe. Es muy importante esa parte preliminar de planificación. Cómo crear la capacidad institucional en los países, primero para tener, por ejemplo, mejores códigos de construcción. Al mismo tiempo, cómo desarrollar líneas de contingencia, es algo muy importante que está haciendo el banco. Son líneas que generamos con los ministerios de Hacienda para que apenas haya un desastre podamos inmediatamente girar esos recursos. Pero lo más importante, cómo poder utilizar esos recursos de manera inteligente para que el desarrollo que vayamos haciendo sea mucho más resiliente. Como ejemplo, hace unas semanas aprobamos un crédito para Bahamas de cerca de $35 millones,
básicamente se basa en el manejo de zonas marinas y costeras de un parque natural muy importante de Bahamas, que sirve como barrera de resiliencia para la infraestructura de Bahamas y para todo lo que es la parte de Andros. Cada vez más tenemos que dedicar tiempo a la planificación, no solo de este tipo de infraestructura, sino de lo que van a ser mejores ciudades para que sean más resilientes a los impactos. Definitivamente. Y hablando uno de estos ejemplos, Colombia este año fue azotado por deslizamientos de tierras que tuvieron consecuencias catastróficas. A nivel de infraestructura, ¿qué cambios se deben hacer en nuestros países para que esto no siga ocurriendo? El caso de Mocoa fue un muy buen ejemplo y el presidente Santos le pidió al presidente Moreno presentar una propuesta que fue bastante innovadora, porque básicamente veíamos cómo había que aprovechar. Suena bastante paradójico esto, cuando hay un desastre, para uno poder tener mejor planificación hacia futuro. Ejemplos como parques lineales que sirvan primero para que en áreas que son sujetas a desastres, a deslizamientos, no se construya vivienda, no se haga ningún tipo de desarrollo, sino que simplemente sirvan para esparcimiento público, pero al mismo tiempo como barreras de protección. Es un ejemplo preliminar, pero es algo que usted está empezando a ver en todas las ciudades. Cada vez que uno visita la región, los patrones de lluvia se están disparando y la infraestructura de drenaje urbano que han hecho nuestras ciudades tradicionalmente no se diseñó con este tipo de parámetros. Usted mencionaba Colombia, otro muy buen ejemplo de Colombia, Barranquilla, yéndonos al norte. Barranquilla en los últimos años ha hecho un proceso de canalización muy importante de los arroyos. Este tipo de obras de infraestructura de drenaje urbano son en el fondo una medida de adaptación al cambio climático. Así que para las ciudades, el ministro de Costa Rica hablaba de la importancia de todo lo que es el transporte masivo, sostenible, el transporte eléctrico. Hay que ver las oportunidades de crecimiento basadas en mejor infraestructura, ya sea energía eólica, energía solar, transporte sostenible, pero desde el punto de vista de cómo enfrentar los impactos, como el tema de lluvias, deslizamiento, cómo cada vez más ir generando mejor planificación vía obras de drenaje urbano, vía obras inclusive de parques lineales, para que nuestras ciudades, utilizando inclusive la conservación de biodiversidad, temas como humedales, los manglares, tengan barreras de resistencia hacia lo que va a ser infraestructura sostenible en ciudades también. Que se adapten de una forma natural. Por último, señor Bonilla, ¿cuál es la mejor forma de movilizar la inversión privada para proyectos de energía limpia? Lo más importante es tener un diálogo público-privado. Sin duda alguna, lo primero que tenemos que avanzar, ya hay muchos países en la región que lo han hecho, en Centroamérica, Suramérica y el Caribe, es en las reformas regulatorias que permiten luego la inversión privada. Reformas a la energía como se han hecho en países como en México, como en el mismo Nicaragua, Uruguay, Chile, han permitido grandes inversiones del sector privado. Para ponerle un ejemplo, el banco ha montado una nueva unidad para alianzas público-privadas donde la base es este tipo de reformas. En Chile por ejemplo, se hizo una reforma para poder vender energía en bloque por horas, y la energía en bloque que se vende de 10 de la mañana a 5 de la tarde fue la que permitió que se disparara la inversión solar y que luego entidades como el banco, vía su parte privada, IDB Invest, pudiera hacer ese tipo de financiación. Lo mismo ha pasado en países como Uruguay, México y muchos países de Centroamérica. Sin duda alguna, poder hacer desde el principio en las alianzas público-privadas la incorporación de lo que son las reformas. Colombia, lo mencionábamos anteriormente, tuvo un carbon tax en la última reforma tributaria que va a permitir contar con recursos también hacia futuro para poder tener mayor movilización privada. Temas como el de residuos sólidos, que mucha gente se pregunta por qué residuos sólidos está asociado también con cambio climático. Las emisiones de metano que se producen en cualquier relleno sanitario son supremamente altas, sí, y su potencial de calentamiento global es mucho más alto que el CO2. Si desde el principio uno, por ejemplo, hace rellenos sanitarios regionales y en este tipo de concesiones uno muestra el potencial de capturar ese metano para generar energía, uno está permitiendo que también pueda entrar después el sector privado, claro, para la financiación. Así es, así es. Hay mucho por hacer. Muchísimas gracias, señor Bonilla, por su tiempo y por haber estado con nosotros. A ustedes muchas gracias por la invitación. Cada hora los hemos llevado a conocer soluciones que ya se están implementando alrededor del mundo. Son las historias de individuos o grupos que están tomando acción a nivel personal, en sus negocios, en sus comunidades, en la política y están teniendo un gran impacto. En Nicaragua, nuestra historia viene de Sabana Grande, donde una comunidad entera está cambiando su futuro económico gracias a la energía limpia. Veamos.
Everyday people are stepping up, speaking out and fighting the climate crisis like our world depends on it. Because it does. Every voice makes a difference. These are the voices of change, the voices of the future, the voices of reality. Sabana Grande es un valle, es plano, hay montañas que nos rodean y también hay muchos recursos naturales que se están preservando y se están cuidando. Siempre somos un pueblo indígena que estamos ahí siempre preservando nuestros antepasados. Sabana Grande, desde el inicio que hemos vivido, ha sido un lugar muy pobre. No hay una fuente de empleo para trabajo. Ya cuando ha cambiado para nosotros, ha venido cambiando ya cuando nos organizamos, ya a trabajar lo que es con la energía limpia. Mi nombre es Susan Kine. Trabajé en la Universidad Nacional de Ingeniería. Descubrir lo que fascinaba a los estudiantes, que era la energía renovable y especialmente solar. Yo me dedico a trabajar en Grupo Fénix, que originamos porque vimos la necesidad de algo para formar un mundo más digno, más justo, más sostenible. Describo Sabana Grande como una área que experimentó fuerte la guerra, que se ha ido levantándose de sentirse sin futuro a poder tomar su futuro en sus propias manos. La vida de antes de la comunidad era prácticamente una tiniebla porque no había mucha electricidad. Cuando nos mudamos a esta casa no teníamos luz. Entonces se dio la oportunidad a través de Grupo Fénix, estaba ofertando lo que es sistemas solares. Entonces nosotros, es una tecnología nueva para nosotros. El impacto positivo de la energía solar en Sabana Grande aquí ha sido más en vender información. Las personas de la comunidad aprendiendo de eso llegaron a ser excelentes instructores, educadores de eso. Yo cuando miraba que estaban haciendo los paneles yo me emocioné y dije, wow, yo puedo. Entonces empecé a practicar, a hacer mis prácticas y a ver como la realidad prácticamente. Entonces la clase de hoy es cortar celdas y soldar celdas. Yo les estoy enseñando 4 jóvenes de la comunidad. Como pueden ver, esta es una celda estándar, que es la que usamos para los paneles grandes, pero nosotros lo que vamos a hacer es cortar 4 unidades para hacer este modelo, que este modelo es para cargar celulares. Los estoy capacitando porque vamos a hacer un grupo ya formal como taller asesor. Entonces hacerlo como planchadito, mira, Eliezer, plano. Sí. Entonces para mí fue un orgullo y un momento feliz, pues, con el entusiasmo de, así como yo aprendí, que otros aprendan. La manera que estos proyectos han impactado la economía y calidad de vida en la comunidad es que las personas vieron con eso una manera para ser líderes. Un ejemplo muy bueno es que Rumalda, que era uno de los que hacían las cocinas solares y es muy adepta en todo eso, que ni lee ni escribe, pero tiene don de profesora. Y me asusté primero, fue con mi cocina solar.
Yo me hacía muchas preguntas, cómo iba a ser yo para cocinar, porque yo no le miraba nada, pues, de que... Y entonces ya me fueron explicando. Ese día preparé, fue el primer día que yo preparé alimentos en la cocina solar. Gracias. Nosotras, bueno, las cocineras hacen uso de las cocinas solares y estamos tratando de cuidar el medio ambiente. Las mujeres solares somos un grupo de mujeres que estamos organizadas en grupos Fénix. Lo que hacemos es cocinas solares, también damos clases a cualquier persona que quiera aprender en lo que es la cocina solar. Nunca se me imaginaba a mí que yo iba a poder cortar zinc o agarrar una circular y cortar madera. Y ahora pues yo lo hago. Nosotros la casita solar la hicimos con las ideas, pues, con los sueños que tenemos como madres, de que nuestros hijos no emigren y que haya una fuente de trabajo donde podamos trabajar. Vivíamos inundados de humo, porque antes nos íbamos para los cerros, con mis chavalos, estaban pequeños, a buscar leña. Es que nosotros estamos consumiendo algo limpio, que no es contaminado. Las mujeres solares de Totogalpa, inspirando muchos más a entender la importancia de ocupar la cocina solar para no ir deforestando los bosques. Era un problema muy serio en esta área. Yo me convertí en agricultor a partir de los 7 años. Conozco de lo que es la agroecología, sé lo que es cómo dar un buen manejo a los sistemas de irrigación. Sabana Grande es una comunidad, está formada de 7 pequeñas comarcas. Conozco mucho a la gente, conozco su cultura. Producir en la época seca aquí es muy difícil. Cuando comenzamos a sembrar, las mujeres iban a traer agua, regaban con pana, uno por uno, regaban todo, pero era como difícil. Entonces, lo que son los paneles solares ha ayudado al máximo, podríamos decir. De la bomba solar, donde sale el agua hacia el tanque, para luego traerlo aquí al riego. Entonces es ahí donde aprovechamos para sembrar hortalizas y algo otros tipos de plantaciones. La misma gente puede servirse de ellos, igual la misma gente de la comunidad. Es muy importante que los jóvenes se involucran en la energía solar. He estado esperando este día para ver este taller que ayuda a definir mejor el futuro. Da la estructura que hace que pueden seguir siendo líderes de cómo una comunidad puede ser sostenible. Yo la sueño, sino que ya una comunidad más educada en el asunto ambiental, una comunidad más avanzada, una comunidad con más empleo. Cuando hay algo que avanza, pues hay todo eso. Somos un buen ejemplo que también una pequeña comunidad puede actuar y afectar su ambiente. La manera que recibimos nuestra electricidad, la manera que nos movemos, hace que nuestra comunidad hace resiliente sin mucha necesidad de grandes cosas. Todas estas actividades de todos los grupos están muy importantes en poder proteger esta comunidad del cambio climático y también mitigar el cambio climático. These are the voices of change,
The voices of the future. The voices of reality. Nuestra siguiente invitada es la directora ejecutiva de la organización Amazon Watch. Démosle la bienvenida a Leila Salazar López. Muchas gracias, Leila, por estar aquí con nosotros. Gracias a ti. Vienes a hablarnos de un tema tan importante. Uno de los recursos más preciosos que tenemos en nuestro planeta es la selva amazónica, es el pulmón del mundo. Pero tú vienes a decirnos que está en un momento crítico y muy cerca a un punto de no retorno. Sí, la Amazonía, la selva amazónica es la selva más grande tropical en todo el mundo. También es el más biodiverso, ¿no? Conocemos el río Amazonas como el más grande del mundo. Proviene 20% del agua dulce de todo el mundo. 30% de la biodiversidad de todo el mundo está en la Amazonía. Y también se reconoce como el pulmón del mundo, pero también los pueblos indígenas, que hay más de 400 distintos pueblos indígenas en la Amazonía que están defendiendo y protegiendo la Amazonía. Sí. Ellos también nos dicen que la selva amazónica también es el corazón del mundo. Seguro. Entonces, es un lugar tan especial para proteger para la vida, no solo en la Amazonía, pero para toda la vida en el mundo y para el cambio, para el clima global. ¿Cómo afecta? Explícanos un poco en palabras sencillas por qué es tan esencial la selva amazónica y qué está en riesgo si llegara a perderse más. Bueno, si pensamos en las emisiones de carbono, las emisiones de gases invernaderos en todo el mundo, como 20-25% son de deforestación. Sí. Y mucho de eso viene de la Amazonía. La Amazonía es el pulmón del mundo, nos ayuda a respirar. No solo es un sumidero de carbono, también es la máquina de nuestro sistema global de cómo funciona el sistema de clima. Entonces, si destruimos y seguimos deforestando, si seguimos degradando el pulmón del mundo, el corazón del mundo, estamos afectando todas nuestras vidas y el clima también. Hay muchas amenazas, desafortunadamente, a la Amazonía. Incluye desarrollo industrial, como petróleo, como explotación petrolero, minero, expansión de mega represas en la Amazonía, principalmente en Brasil, también agronegocios. Y estas son muchas amenazas que siguen amenazando a nuestra Amazonía. Y tenemos que enfrentar esas amenazas con soluciones de los pueblos, de los verdaderos defensores de la Amazonía, que son los pueblos indígenas. Porque precisamente eso es algo muy importante que resaltar. Ellos son los que están protegiendo la selva, ellos no quieren que corten sus árboles para crear megarepresas o para la minería, y son los más afectados porque muchas veces son desplazados de sus hogares, de sus comunidades. Exacto. Y estamos hablando de árboles, pero estamos hablando de bosques enteros y territorios enteros. Cuando hablamos de los defensores, los guardianes del bosque, de la selva, estamos hablando de pueblos indígenas, de comunidades locales que han estado defendiendo y protegiendo esas selvas por miles de años. Y si le preguntamos a cualquier científico cuáles son las mejores selvas protegidas en el mundo, son los territorios indígenas, pero están bien amenazadas en este momento. ¿A qué grado se destruye la Amazonía? Sé que hay algunas estadísticas, no sé si nos puedes dar alguna, cada minuto más o menos qué porcentaje de la Amazonía se corta y qué está en juego si no hacemos algo para detener esa destrucción. Bueno, lo que te puedo decir es que sí está aumentando la deforestación cada día. Por las amenazas que ya mencioné. La gente típicamente escucha de lo que está pasando en Brasil, ¿no? Y hay deforestación y degradación inmensa pasando allí, principalmente por la expansión de agronegocio. Si pensamos en la expansión de soya o de ganado en la Amazonía,
Y solo si vemos la deforestación causada por eso, sería como 66% de las emisiones de Brasil son de agronegocios. Pensamos en eso, sería como si el agronegocio fuera un país en el mundo, sería el 8º mayor contaminador por emisiones de deforestación en el mundo. Entonces, es bien grave las amenazas y la deforestación en Brasil, pero no solo en Brasil, en toda la Amazonía, en Ecuador, en Perú, en Colombia, en el oeste de la Amazonía. Las grandes amenazas son la extracción petrolera, minera. Una semana antes del COP, que estuvimos hace unas semanas en Bonn, una semana antes el gobierno ecuatoriano anunció una nueva concesión, una nueva licitación de concesiones petroleras. Entonces, esa es una gran amenaza a las cuencas sagradas, a la selva viviente, al pulmón del mundo. Si queremos reducir emisiones, si queremos defender las selvas, no podemos seguir extrayendo petróleo, minería de la selva. ¿Qué tenemos que hacer para crear conciencia sobre la importancia de todos proteger esta región tan importante de nuestro planeta? Bueno, como Amazon Watch, nuestra misión es parar la deforestación, parar la destrucción de la Amazonía. Eso es primero. Con todas las amenazas, lo principio es decir no. Pero no es suficiente, tenemos que decir no y también tenemos que promover las soluciones, ¿no? Claro. Tenemos que promover soluciones que son lideradas por la conservación de las selvas, pero conservación liderada por los pueblos indígenas, por las comunidades locales. Tienen soluciones, tienen sus planes de vidas, tienen sus territorios, tienen sus derechos. Muchas veces no están reconocidos, no están respetados. Claro. Lo que queremos es que se respeten los derechos, los territorios y se respeten las soluciones que están llevando y están llamando los pueblos indígenas. Y también queremos justicia climática. Y cuando hablo de justicia climática estoy hablando de parar la deforestación y avanzar las soluciones de los pueblos indígenas, pero también conectar los movimientos de pueblos indígenas y la sociedad civil, que queremos justicia en las negociaciones, en las propuestas de cambio climático, porque muchos de los gobiernos en la Amazonía, y no solo en la Amazonía, aquí en Estados Unidos y en muchos otros lugares, no están siendo los líderes que queremos y necesitamos para enfrentar la realidad que está pasando ahora. La realidad es que estamos en caos climático. Así es. Y para enfrentar eso necesitamos también nosotros, cada persona, la sociedad civil, los movimientos se tienen que unir y juntar, como se hizo en Standing Rock, como un ejemplo, como se está haciendo ahora en Ecuador. Hay una marcha indígena para pedir resultados, para que se respeten los derechos indígenas y están exigiendo que se mantenga el petróleo bajo suelo en la Amazonía, que se respeten los derechos, que se respeten los territorios indígenas. Bueno, algo importantísimo, tienes un trabajo maravilloso y una gran misión y espero que todos hayan sentido el amor que tú sientes por la Amazonía, que yo lo comparto en verdad. Muchas gracias por estar aquí y por el trabajo que realizas. Gracias. Gracias a todos. Bueno, durante esta última hora hemos conocido cuáles son los retos que enfrentan los centroamericanos y los esfuerzos que mucha gente está tomando acción para crear un futuro sostenible. Recuerda, el guerrero más poderoso en esta crisis climática eres tú. Hay muchas formas en las que podemos hacer la diferencia, en la política, en nuestras comunidades, en nuestros trabajos y también en el día a día. Visítanos en 24hoursofreality.org. Allí encontrarás herramientas para aprender cómo tú también puedes ser la voz de la realidad. The climate crisis has hit home with devastating effect, disrupting people's lives and livelihoods everywhere.
At the Climate Reality Project, we're empowering people across the planet to become powerful forces for change, fighting for climate solutions at every level of society. We train citizens to become climate reality leaders, dynamic activists who train and work with former U.S. Vice President Al Gore and field-leading experts to mobilize their communities for action. Around the world, our branch offices and local chapters bring climate reality leaders and concerned citizens into the fight for a sustainable future. Like in Brazil, where our activists pushed government leaders to ratify the Paris Agreement in the midst of political turmoil. Or in India, where grassroots efforts helped train 3,000 teachers on the climate crisis. Our 100% Committed campaign gives people a voice in their energy future, encouraging cities like Park City, Utah, and schools like Colorado State University to commit to 100% renewable electricity. And each year, our 24 Hours of Reality broadcast invites millions to join an all-star cast of musicians, celebrities, thought leaders, and more as we direct the world's attention to protecting the planet we all share. Today, as the United States begins a process to withdrawal from the historic Paris Climate Agreement, this work takes on heightened urgency. Now more than ever, we've got to fight like our world depends on it, because it does. Join us as we make our voices heard, as we demand that our leaders take action, and together, we'll make a bright and sustainable future a reality.